A continuación se les presentará la actividad de administración de bases de datos. Mi equipo está conformado por Preciado Padrón Brian Omar y su servidor Martín William José Francisco. Somos estudiantes del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán, de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, del grupo 6 ISC21. Bueno, en esta actividad lo que vamos a explicarles es el esquema de estrella. ¿Qué es un esquema de estrella? Es un tipo de esquema de base de datos relacional que consta de una sola tabla de hechos central rodeada de tablas de dimensiones. Como podemos apreciar en el ejemplo, tenemos una tabla de hechos que está en el centro y lo que lo rodean son 4 tablas de dimensiones. Para esto vamos a empezar. ¿Qué son las tablas de dimensiones? Bueno, una tabla de dimensión describe las entidades comerciales, las cosas que modela. Las entidades pueden incluir productos, personas, lugares, conceptos, incluido el tiempo en sí. La tabla más coherente que encontrará en un esquema de estrellas es una tabla de dimensión de fecha. Una tabla de dimensión contiene una columna o columnas, clave que actúa como un identificador único y columnas descriptivas. Bueno, en este ejemplo que vemos tiene la tabla de fecha que tiene la ID de fecha, día, mes, año, día, semana y texto mes. También tenemos la de cliente que tiene ID cliente, nombre, apellidos, DNI, dirección, localidad. También tenemos la de proveedor que es ID proveedor, ID sector, nombre, CIF, dirección y localidad. También tenemos la de sector que tiene ID sector, nombre, volumen y antigüedad. Bueno, ahora, ¿qué son las tablas de hechos? Una tabla de hechos almacena observaciones o eventos. Puede ser pedidos de venta, saldos de existencia, tipos de cambio, temperaturas, etc. Una tabla de hechos contiene columnas de clave de dimensiones que se relacionan con tablas de dimensiones y columnas de medida numérica. Las columnas de clave de dimensiones determinan la dimensionalidad de una tabla de hechos, mientras que la de los valores de clave de dimensión determinan la granularidad de una tabla de hechos. Por ejemplo, una tabla de hechos diseñada para almacenar objetivos de venta que tiene 2 columnas, clave de dimensión, fecha y clave del producto. Es fácil entender que la mesa tiene 2 dimensiones, sin embargo, la granularidad no se puede determinar sin tener en cuenta los valores clave de dimensión. En la fecha, la columna es el primer día de cada mes. En este caso, la granularidad es el nivel del producto mensual. Bueno, en el ejemplo que les estoy poniendo, como podemos ver, aquí tenemos en la tabla de hechos que le pusimos como nombre tabla de ventas. En esto, que lo que tenemos, que son sus atributos: ID fecha, ID cliente, ID proveedor, ID fecha, número de unidades, precio unitario e importe. Y como podemos ver también, lo que lo rodea son las tablas de dimensiones, que son las que había mencionado anteriormente, que es fecha, cliente, proveedor y sector. Bueno, generalmente las tablas de dimensiones contienen un número relativamente pequeño en las filas. Las tablas de hechos, por otro lado, pueden contener una gran cantidad de filas y continuar creciendo con el tiempo. Ahora se les presentará cuáles son las ventajas y desventajas de un esquema estrella. Bueno, empezamos con las principales desventajas del esquema de estrella, que son las uniones y cruces son más sencillos debido a su lógica que los esquemas normalizados. Lógica reporting simplificada, mejoras en el rendimiento de las consultas y agregaciones más rápidas gracias a las simplificadas. Las principales desventajas del esquema de estrella son que es muy poco flexible. Los esquemas en estrella son construidos para una vista de los datos en particular. Bueno, ahora procederemos con un ejemplo. Bueno, a continuación el ejemplo que estamos viendo en pantalla, que es lo que podemos observar, que tiene una tabla de hechos que tiene como nombre TH Ventas, que es el que podemos apreciar que está en el centro. Bueno, está rodeada de las dimensiones T de almacén, T de producto y T de cliente, almacenados el ID de cada dimensión en la tabla de hechos, para así poder relacionar los atributos descriptivos de cada dimensión con la fila de las tablas de hechos.
El modelo estrella separa los datos del proceso de negocio en hechos y dimensiones. Los hechos contienen datos medibles, cuantitativos, las dimensiones, los atributos que describen los datos indicados en los hechos. Bueno, como se había mencionado, TH ventas, que viene siendo la tabla de hechos, que esta contiene ID producto, ID almacén, ID cliente, unidades y precios. La de ID producto, que viene siendo TD producto, que esta contiene lo que es el ID producto, nombre, categoría, subcategoría y marca. La de almacén, que es lo que contiene el ID almacén, como lo podemos también ver, que lo tiene la de tabla de hechos, y esta de TD almacén, que es lo que contiene ID almacén, dirección, ciudad, provincia y capacidad. TD cliente contiene ID cliente, que también lo tiene la tabla de hechos, nombre, apellido, ciudad, país. Y bueno, pues este es un ejemplo de cómo sería un modelo de estrellas. ¿Cómo aplicaría un diagrama de estrellas en la base de datos, la de asentamientos? Bueno, para esto, pues, como yo lo aplicaría, sería, para empezar, como podemos ver, tenemos diferentes. Aquí pues tenemos todos los estados, los que son de la República Mexicana. Bueno, para esto, para que tendríamos que crear una tabla de hechos. Para crear una tabla de hechos, pues tenemos que tener, como lo habíamos mencionado, un ID, el ID principal, la llave primaria, ¿no? de cada tabla. Bueno, para esto tendremos que asignarle un ID a cada estado, por así decirse, que cada estado tenga su propio ID. Ahora sí que sería Colima, Chiapas, tal, que sería ponerle 1, 2, 3, por así decirse. Bueno, ya una vez creado de cada estado de la república, ponerle un ID, ahí es donde podemos crear nuestra tabla de hechos, que esa sería nuestra tabla de hechos. Bueno, y de ahí salen nuestras tablas de dimensiones. Para que nuestras tablas de dimensiones, ¿cuáles serían? Pues en su caso sería cada estado de la república, que sería Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur. Y esta tabla de dimensiones, que es la que contendría pues lo que estamos viendo aquí, que sería descripción de código, descripción de asentamiento, descripción tipo de asentamiento, municipio, estado, ciudad, código postal y todos los atributos que podemos ver, es lo que contendría cada tabla de dimensiones. Y pues en su caso dado sería la de tabla de hechos, que es lo que va a contener, pues sería el ID de cada uno de los estados, que sería ID, pues Aguascalientes ID, Baja California ID, Baja California Sur. Y pues bueno, eso sería como yo lo aplicaría en la base de datos de asentamiento. Mi nombre es Preciado Padrón Brian Omar y yo les explicaré lo que es el tema de esquema en copo de nieve. En las bases de datos utilizadas en Data Warehousing, un esquema en copo de nieve es una estructura algo más compleja que el esquema que ya se explicó de estrella. Se da cuando algunas de las dimensiones se implementa con más de una tabla de datos. La finalidad de este es normalizar las tablas y así reducir el espacio de almacenamiento al eliminar la redundancia de datos, pero tiene la contrapartida de generar peores rendimientos al tener que crear más tablas de dimensiones y más relaciones entre las tablas, lo que tiene un impacto sobre el rendimiento. Aquí tenemos un ejemplo de lo que nos estaba explicando, que básicamente es como extender identidad, por así decir, tras identidad, o por así decir, una entidad un poco más escrita con todos sus atributos. En este caso aquí tenemos un ejemplo de un punto de venta en donde tenemos lo que son los hechos de venta, pero en un hecho de venta puede haber un tiempo en el que se realizó, el cliente que la compró, si entró en alguna promoción, de qué almacén se dio y el lead del producto. Entonces, el esquema de cupos de nivel en eso consiste que si nosotros elegimos y tiempo y nos dirigimos a nuestra tabla y tiempo, vamos a encontrar básicamente la descripción de un esquema de cupo de nieve. Ya que nos fuimos al tiempo, vamos a encontrar más datos que nos van a mostrar y nos van a describir en qué tiempo se realizó ese
hecho de venta, regresando a nuestra tabla anterior. Entonces viene siendo fecha, año, trimestre, mes, semana, día. Y aquí nos está declarando el tipo de dato. Date, integer, varchar. Y así sucesivamente. En el caso de nuestro trabajo de asentamientos, es básicamente que teníamos, por así decir, un estado. Y en ese estado existía lo que era algún municipio. Y en ese municipio teníamos colonias, donde en esa colonia existía lo que era calle, manzanas, avenidas, etcétera. O pues, básicamente sería ir como minimizando de lo que era país, estado, ciudad, colonia, de lo más de lo más grande a lo más mínimo. Las principales ventajas del esquema del cupo de nieve son que algunas herramientas del modelado de base de datos multidimensional OLAP se optimizan. La normalización de los atributos reduce el almacenamiento de datos y las principales desventajas del esquema de cupo de nieve son que son complejas a la normalización y implica un mayor número de cruces. Es un bajo rendimiento debido a la normalización. En este caso en el cruces esto incluye que tiene mucho más relaciones tabla con tabla, ya que nosotros, como se había dicho, que va desde algo grande a algo un poco más pequeño, empieza a tener relaciones entre sí, todas las tablas con todas las tablas. Es como si nosotros buscáramos un producto. Aquí vemos que la tabla principal, hecho de ventas, está haciendo un cruce con casi todas las tablas. Y dimensión del producto, hace con marca, subcategoría, y esta hace un cruce con dim de categoría con dim subcategoría. Entonces vemos cómo vienen siendo más relaciones las que se dan en este modelo. Aquí en este caso existen dos cruces. En lo que es dimensión del cliente, tenemos lo que es un cliente, su edad, y de ahí puede derivarse a lo que es sexo. Entonces en este caso volvemos a tener otra identidad donde es dim sexo, id sexo, y el sexo con el tipo de dato. Entonces aquí tenemos lo que es dim, edad, id con el tipo de dato que es entero, edad inicial y edad final. Y ahí en una sucede simplemente viene siendo directo, como en este caso dimensión del almacén. Aquí nos damos cuenta de cómo solamente viene con el nombre, dirección, parchar, localidad, provincia. Aunque básicamente aquí pues se decidió dejar en localidad de provincia, porque si nosotros nos ponemos a profundizar un poco más el trabajo, podemos de aquí de provincia, podemos poner de qué estado pertenece, alguna colonia, un poco más específico. E incluso si el almacén viene siendo interior al punto de venta, o se puede a lo mejor generar otra tabla, si puede ser exterior, en donde a lo mejor se le manda a traer o se le compra directo a alguna empresa para que llegue de manera inmediata. Y de ahí puedes elegir otra tabla que a lo mejor sea un hecho de venta, pero sobre pedido. Puede haber donde solamente se manejen productos sobre pedido, ya que pueden ser poco comerciales, etcétera. Bueno, esto sería mi explicación. Gracias.